Comunicación para la paz, el poder de los medios. Bienvenidos a Comunicación para la paz, el poder de los medios, un espacio donde exploraremos el poder transformador de la comunicación en la construcción de sociedades más pacíficas. Hola, soy Hernán Cortés Martínez, les acompaño en este podcast, el poder de los medios o Comunicación para la paz. Hoy reflexionaremos sobre cómo los medios pueden ser herramientas efectivas para la promoción de la paz, dejando a través las narrativas de violencia y conflictos. Antes de empezar, reflexionemos un poco sobre el tema. A lo largo de la historia, los medios de comunicación han desempeñado un papel fundamental como narradores del mundo en el que vivimos, moldeando nuestras percepciones y emociones sobre conflictos, paz y cambio social. Sin embargo, surge una pregunta crucial. ¿Qué sucedería si los medios, en lugar de enfocarse en la violencia y el sensacionalismo, dirigieran su atención hacia la promoción de la paz? En la actualidad tenemos la capacidad de transformar la influencia que los medios ejercen sobre nuestras vidas y sociedades. En este podcast reflexionaremos sobre cómo los medios pueden convertirse en herramientas de transformación social para la paz y cómo cada uno de nosotros, como consumidores de información, tiene un papel activo en esta transformación. En Colombia tenemos un ejemplo de cómo la radio es una herramienta para la paz, y es la Radio Nacional de Colombia, que ha establecido varias emisoras de paz en regiones afectadas por el conflicto armado, como por ejemplo Bojayá, Arauquita y El Tambor. Estas emisoras tienen como objetivos conectar a las comunidades locales y dar voz a aquellos que han sido históricamente marginados, a través de programas que incluyen historias locales, música y diálogos constructivos. Fomentan un ambiente de reconciliación y esperanza. Por ejemplo, la emisora en Bojayá ha permitido a los habitantes compartir sus vivencias, construyendo la memoria colectiva y al proceso de sanación comunitaria. Estas iniciativas son parte del conflicto del acuerdo final para la terminación del conflicto, buscando garantizar el acceso a medios de comunicación en territorios afectados por la violencia. Para profundizar en este tema, hoy tenemos con nosotros a Eider Javier Martínez Acosta, un joven del corregimiento de San Bernardo. Es un joven que ha venido incursionando en estos temas de la paz. Tiene una condición diferente, pues la conocida como alguna discapacidad, pero para mí no es discapacidad, una condición diferente, porque tienen muchos talentos. ¿Quién es y cómo aporta a este proceso? Bienvenido, Eider Martínez. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a esta podcast, Eider. Buenas tardes, mi nombre es Eider Javier Martínez Acosta, soy del corregimiento de San Bernardo, tengo 26 años y sí, Hernán, me parece muy bien y cómo he aportado para la paz. Eider, ¿qué significa para usted comunicación para la paz y cómo pueden los medios cumplir ese rol en la sociedad actual? Cuando pienso en comunicación para la paz, me imagino el poder de las palabras y las imágenes para construir puentes en lugar de muros. A menudo los medios se enfocan en el conflicto, ¿verdad? Pero también tienen capacidad de contar historias de empatía, resiliencia y comunidad. Imágenes como sería si cada vez que prendiéramos la radio o viéramos las noticias, en lugar de enfocarnos en lo negativo, nos mostraran cómo las personas están trabajando para sanar sus comunidades, cómo ayudan a otros. Creo que los medios pueden ser auténticos, agentes de cambio, y cada uno de nosotros tiene un papel en apoyar
esa transformación. Bueno, ¿cómo crees que el contenido mediático influye en la percepción pública sobre la paz y los conflictos? Es una influencia enorme, más que lo que a veces pensamos. El contenido que consumimos a diario, desde las noticias hasta las redes sociales, tiene el poder de moldear cómo vemos el mundo y cómo nos sentimos respecto a él. Estamos viendo titulares negativos, podemos caer en la trampa de pensar que el mundo es un lugar hostil y peligroso, pero si los medios empezaran a realizar historias de paz, de resiliencia, de personas que el mundo es un lugar hostil y peligroso, pero si los medios empezaran a resaltar historias de paz, resiliencia, de personas que se ayudan entre sí, imagínense el impacto. Cambiaría la manera en que percibimos la sociedad y nuestra capacidad para mejorarla, y eso es una semilla que todos podemos plantar. Continuamos con Eider en este podcast. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación locales como la Radio Nacional de Colombia en la construcción de paz en comunidades afectadas por la violencia? Los medios locales son en muchos casos los héroes no reconocidos de la paz en Colombia. Piensan en lugares como Bojayá, Arauquita, donde la Radio Nacional de Colombia ha establecido emisoras que solo informan, sino que permiten que las voces de las comunidades se escuchen. No estamos hablando de noticias distantes, sino de un medio que literalmente conecta a las personas de una misma comunidad, que les da un espacio para sanar, para recordar, para compartir sus historias. Han sido afectados directamente por la violencia, cuenten su versión, y eso ayuda enormemente a la reconciliación y al tejido social. ¿Cuáles son algunos desafíos, Eider, que enfrentan los medios de comunicación al intentar promover una cultura de paz en lugar de una narrativa de conflictos? Sin duda, es un reto y bastante grande. Uno de los mayores desafíos es que lamentablemente el conflicto vende, es decir, la historia dramática suelen captar más atención. Y claro, en un mundo donde los medios dependen del rating y de los ingresos públicos, esto se vuelve una barrera. Otro obstáculo es que muchos periodistas no se les ha formado en cómo cubrir temas de paz. En muchas redacciones falta tiempo y recursos para profundizar en historias positivas, pero ahí es donde todos podemos jugar un rol, también demandando más contenido que aporte. ¿Qué cambios prácticos podrían implementar los medios para enfocarse más en temas de paz y menos en narrativas de conflictos? Creo que el cambio empieza con intencionalidad y voluntad. Por ejemplo, los medios podrían empezar dedicando un seguimiento semanal a historias que promuevan la paz y la reconciliación. A veces esto significa buscar la historia en lugares donde normalmente no miraríamos, como en las comunidades rurales o entre grupos sociales que trabajan en silencio. También es útil que los periodistas reciban formación en narrativa de paz y en cómo reportar sobre la reconciliación. Imaginen el impacto que podría tener un equipo de noticias motivado y capacitado para contar este tipo de historias. Es una chispa
que puede inspirar a otros medios y también la audiencia. ¿Qué papel pueden jugar la audiencia en este proceso? ¿Cómo los consumidores de medios pueden apoyar una comunicación para la paz? La audiencia tiene más poder del que a veces cree. Nosotros como consumidores de medios tenemos el poder de elegir y de apoyar el tipo de contenido que queremos ver. Si nos enfocamos en leer, compartir y comentar historias que promuevan el bien, estamos enviando un mensaje a los medios. Esto es lo que queremos. Además, cree que como audiencia también podemos cuestionar y pedir explicaciones cuando los medios presentan una imagen sesgada o solo muestran un lado de la historia. No es algo que los medios pueden lograr, solo es un esfuerzo. ¿Tiene algún ejemplo de cómo los medios de comunicación han contribuido al proceso de paz en Colombia o en otros contextos internacionales? Claro, y Colombia tiene ejemplos muy valiosos. El trabajo que ha hecho la Radio Nacional de Colombia con sus emisoras de paz es realmente inspirador. Estas emisoras han logrado conectar con las comunidades afectadas por el conflicto y darles un espacio para compartir sus historias, sus esperanzas y sus recuerdos en el ámbito internacional. También vemos cómo algunos medios en Ruanda, después del genocidio, comenzaron a enfocar sus contenidos en la reconciliación y en reconstruir lazos sociales. Pueden ser no solo reporteros, sino también participantes activos en la sensación de una sociedad. Ahora, o mejor, para construir, ¿qué mensajes le daría a los profesionales de los medios que deseen contribuir a la paz y al cambio positivo en la sociedad? Les diría que lo que hacen importante y mucho cada historia que cuentan, cada imagen que eligen, tiene un impacto en cómo la sociedad entiende a sí misma y en cómo responder a sus desafíos. Si se atreven a contar historias que muestren espacio, empatía, que celebran la solidaridad y que cuestionen la violencia, están plantando semillas para un futuro mejor. La paz y no es una tendencia, es una necesidad urgente y los medios pueden ser los jardines de esa paz. El periodismo puede ser el espejo que refleja lo mejor de nuestra humanidad. Que cada historia que cuenten ayude a construir ese reflejo. Hasta aquí les acompañamos en este podcast. Gracias a todos ustedes por prestar su atención y compartir esta importante tema como es comunicación para la paz, el poder de los medios. Muchas gracias. Con ustedes tuvo el gusto de acompañarles en este momento Hernán Cortés Martínez.